Hola, bienvenidos. En este video vamos a probar este resultado que se debe a RIS. Fijamos un exponente p entre 1 e infinito. Puede ser 1, pero excluimos el más infinito. Y fijamos una sucesión de funciones en LP, de tal forma que converge casi donde quiera, relativa a mu, otra función que esté en LP. Entonces, bajo esas hipótesis, estas siguientes dos condiciones son equivalentes. La distancia p entre fn y la f tiende a cero si solo si las normas tienden a las normas, es decir, la norma de fn, la norma p de fn, tiende a la norma p de la f. Entonces este resultado es bastante curioso porque relaciona pues, la distancia norma p, la convergencia en este espacio en la p, con la convergencia de solo las normas. Entonces, por ejemplo, un resultado que sale de aquí es si estas sucesiones y esta función, si esta sucesión y esta función están en la esfera unitaria, es decir, si todas estas son de norma 1, entonces convergencia casi donde quiera implica convergencia en LP, ¿no? Porque pues esta condición se daría inmediatamente porque todo es igual a 1, y eso implicaría que la sucesión converge en LP. Entonces tiene consecuencias un poco peculiares como esa. Y el segundo inciso es probar que el punto anterior es falso si p es igual a más infinito. Entonces para los L infinitos no se vale, ¿no? Entonces siempre los L infinitos tienen como sus propias características. Entonces vamos a probar el primer inciso. Una parte es sencilla y de hecho siempre se da, no importa qué p agarremos. Mientras esté entre 0 y 1, entre 1 e infinito, incluyendo infinito. Como esta es una norma, como la norma P es una norma para P entre 1 e infinito, por la otra desigualdad del triángulo, se tiene que el valor absoluto de la diferencia de las normas es menor o igual que la norma de la diferencia. Así que está aquí. Entonces este resultado, el AIDA sale inmediatamente de esta desigualdad, porque si esto tiende a 0, pues la norma P de Fn pues tiende a la norma P de la F. Bien, entonces eso ahí no usamos nada, más que propiedades de las normas. Y ahora vamos a hacer el regreso, que es la parte más complicada. Primero recordamos esta desigualdad que ya la habíamos usado antes. Y con esta, ayudándonos de esta, notamos que la siguiente función gn dada por 2 a la p por la suma de estas funciones, el 2 a la p, menos fn menos f en valor absoluto de la p. Esta es una función mayor o igual que 0. Entonces esta es una función medible, mayor o igual que 0. Y podemos aplicarle el lema de Fatou. Entonces, por el lema de Fatou tenemos que la integral del límite inferior es menor o igual que el límite inferior de la integral. Y ahora simplemente el resultado va a salir de analizar quién es cada uno de estos límites. Entonces vamos a empezar con el límite de los genes. Aquí está. Entonces el límite inferior de genes es esto, ¿no? Precisamente es el límite de 2 a la p multiplicado por fn a la p más f a la p. Aquí viene un paréntesis, menos fn menos f a la p. Entonces este es el límite que está aquí. Ahora aquí va a existir porque esta asociación sabemos por hipótesis que fn, no se ve bien, fn converge a f casi donde quiera. Por lo tanto, esta función converge a esta casi donde quiera y esta parte se vuelve 0, casi donde quiera. Entonces, de hecho, este límite inferior se puede transformar en límite. Me va a quedar simplemente 2 a la p. Hay que cambiar de color. Va a quedar simplemente 2 a la p. 2 a la p. Este se va a transformar en f a la p más f a la p. Y este 0 que sale. Entonces esto es simplemente 2 a la p más 1, ¿no? Hay un exponente extra porque aquí tengo dos copias de multiplicado por f a la p.
Entonces ese es el límite inferior de las genes. Ahora vamos a ver quién es el límite inferior de las integrales. Entonces el límite inferior es de la integral de genes, precisamente este que está aquí. Ahora, cada una de estas funciones está en LP. Entonces toda esta función está en LP. Entonces, por lo tanto, esta es integrable. Toda esta función es integrable y puedo usar linealidad. Entonces esto sería el límite inferior con el infinito de la integral de... bueno, aquí el 2 a la p sale, entonces quedaría 2 a la p, la integral de... aquí sería nada más fn a la p más la integral de f a la p, así, menos la integral de fn menos f a la p, ¿no? Y tengo que sacar el límite inferior de todo esto. Bien, ahora aquí vamos a observar que esta integral que está aquí, la integral de fn a la p, es simplemente la norma p a la p. Entonces esta parte es la norma de fn, la norma p de fn elevada a la p, y esta por hipótesis converge a la norma p a la p de la función, cuando n se va a infinito. Entonces, de hecho, esta parte, el límite, tal cual, ya sin límite inferior, el límite solo de esta parte existe, y de hecho es este que está aquí. Entonces, por las propiedades del límite inferior, cuando tengo una suma de límites, quiero tomar el límite inferior de una suma, como aquí, y esta existe, entonces puedo sacar el límite de esta y luego el límite inferior de esta parte. Entonces esto se va a reducir al límite de esta primera parte, pero esta primera parte es 2 a la p. Cambio el color. Entonces el límite de la primera parte es 2 a la p, la integral de f a la p más la integral de f a la p. ¿Sí? Más el límite inferior de lo que resta, ¿no? El límite inferior, que en este caso es menos la integral de fn menos f a la p. Así. Bueno, en la parte de arriba es simplemente 2 a la p más 1, la integral de f a la p. Luego esta parte de abajo de este límite inferior, puedo sacar este signo menos, pero pago el precio de pasar del límite inferior al límite superior. Entonces va a quedar más el límite superior cuando n se va a infinito de la integral de fn menos f a la p. Bien, entonces este es el límite inferior de las integrales de las genes. Y ya con esa información que se concluye. Entonces aquí está la integral del límite inferior, ya la calculé. El límite inferior de las integrales, que es este. Y lo que voy a poder hacer aquí es cancelar esta parte con esta. Y se puede porque esta función f está en LP. Entonces esta integral es finita, entonces la puedo cancelar de ambos lados. Entonces cancelo. Y me está diciendo que 0 es mayor o igual que menos el límite superior de esta parte. Pero es equivalente a decir que, bueno, multiplico todo por menos, que este es menor o igual que 0. Entonces el límite superior es menor o igual que 0. Pero entonces, ¿qué tendría? Entonces tengo que 0 es menor o igual que el límite inferior de las integrales de fn menos f a la p. Eso se vale porque las integrales siempre son positivas, estas integrales siempre son no negativas, entonces el límite inferior es no negativo. Esto es menor o igual que el límite superior, porque el límite inferior siempre es menor o igual que el límite superior. Y esto es menor o igual que 0, por lo que acabamos de probar. Entonces aquí ya me está diciendo que los límites inferiores y superiores son iguales, de hecho son iguales a 0. Entonces el límite, tal cual así existe, de esta parte, y es igual a 0. Y eso ya no es otra cosa sino decir que la distancia en norma p de la fn a f tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Y se acaba
el regreso de la proposición, bueno, del resultado que queríamos probar. Bien, entonces ahora nomás resta dar un ejemplo donde para el caso P igual a infinito no se dé resultado. Entonces aquí vamos a tomar el espacio igual a los reales, la sigma álgebra a los borelianos, y la medida es lambda, la medida del eje. Entonces, ¿qué sucesión de funciones vamos a proponer? Esta es la característica de menos infinito a menos 1 entre n más la característica de 1 entre n a infinito, ¿no? Entonces, la gráfica se ve algo así, la gráfica de un fn. Entonces va siendo 1, aquí en 1 entre n precisamente salta hacia abajo en 0, y se sigue en 0, aquí otra vez en 0, en 1 entre n es 0, y después salta, ¿no? Inmediatamente sigue siendo 1, ¿no? Aquí la altura de esta parte es 1. Entonces, unas observaciones que se puede ver inmediatamente es que esta sucesión converge a 1 casi donde quiera, ¿no? Porque cuando el n se va haciendo más grande, esto se hace más chiquito y se va comiendo casi Entonces, esto es el único punto donde no convergería, sería aquí, ¿no? En ese punto fn siempre es 0. Entonces converge en todo punto excepto en el 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, converge a 1 casi donde quiera, puntualmente. Otra cosa es que las normas fn de la sucesión de las fn, las rojas, siempre son 1. Y la norma infinito de 1 pues es 1. Entonces aquí tenemos que las normas de la sucesión convergen a la norma del límite. Sin embargo, cuando vemos la función fn menos 1, entonces fn menos 1 se va a hacer 0 en toda esta parte, porque ahí se van a cancelar los unos. Entonces va a 0 en el complemento de este intervalo, y precisamente en el intervalo cerrado de menos 1 entre n a 1 entre n, ahí se hace 1, esta diferencia, porque ahí la sucesión fn es de 0. Entonces se hace 1. Entonces ya viendo esto, como esto tiene medida positiva, la norma infinita de fn menos f es siempre 1. Entonces aquí esto pues no tiende a 0. Esto no tiende a 0 cuando n se va a infinito. Y ya ya da un ejemplo, ¿no? Donde las normas, aquí está, convergen. La sucesión converge casi donde quiera, pero sin embargo no converge en la norma infinita. Entonces sí, en el resultado anterior, sí es necesario pedir que la p sea menor que infinito, menor estricto y mayor o igual que 1.